Prejuiciada yo. Prejuiciada yo. Yo estoy prejuiciada. Ok, entramos. Prejuicio, ¿qué quiere decir? El significado. Acción y resultado de prejuzgar. Juicio u opinión que se tiene de una cosa o persona antes de conocerla y que se manifiesta en forma de simpatía o antipatía frente a esas personas. Una opinión general negativa sobre una cosa o persona que uno forma sin ningún tipo de conocimiento. Ese es un prejuicio. Ahora, lo aplico a mí. ¿Cuántas veces me vienen a presentar a alguien y cuando me dice de dónde es, ya yo tengo una idea preconcebida de cómo la persona es sin yo conocerla? ¿Cuántas veces Lilian ha visto cuando estaba en Puerto Rico, aún aquí cuando vengo por ahí, por la Clinton y esto? ¿Cuántas veces Lilian ha visto a una persona deambulante y ha preferido no hacer contacto visual con ella? ¿Cuántas veces lo ha hecho Lilian? Un montón de veces. ¿Alguno de ustedes se relaciona con eso? ¿Le ha pasado? No me tienen que decir eso, ustedes con Dios. Vemos en Hechos 10 que se relata la visión de Cornelio y la visión de Pedro y lo que pasa después. Cesarea en Hechos 10, así que me acompañan a Hechos 10. No sé si lo lea completo, vamos a ver cómo vamos fluyendo en esto, porque uno escribe una cosa y Dios le muestra y le empieza a mostrar también cosas nuevas. Cesarea era una ciudad mayormente romana en la orilla del Mediterráneo en Judea y fue un cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. Era una ciudad importante. Herodes la había destinado como puerto de su capital y se construyó un espléndido puerto en esa ciudad de Cesarea. Era muy importante para el pueblo romano, siendo el cuartel general militar de las fuerzas romanas y la residencia de los procuradores, y era pues el hogar de Cornelio. Ahí ya tenemos un punto, una ciudad principal romana. Cornelio, si vemos cómo empieza en el versículo 1, Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión comanda 100 soldados. Vemos, voy a leerlo rapidito. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda la familia eran devotos y temerosos de Dios. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Internacional por si acaso lo ven diferente a la de ustedes, la Reina Valera. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día como a las 3 de la tarde, que eso sería como a eso de las... lo tengo aquí escrito, es que me estoy adelantando, pero bueno. Como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, y mirándolo fijamente y con mucho miedo: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como ofrenda. Le contestó el ángel: envía de inmediato algunos hombres a Jope para que se hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que le había sucedido y los envió a Jope. Paramos ahí. Vemos, Cornelio en el versículo 2 nos dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, como había dicho nuestro hermano Daniel. Con toda su casa, él y toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios constantemente. Ahí hay otro punto, oraba a Dios constantemente. Los judíos de aquella época estaban prejuiciados contra los oficiales romanos, pero Cornelio era temeroso de Dios.
un gentil que amaba al Dios de Israel y apoyaba la fe judía. Un gentil no es un judío por nacimiento, nosotros somos gentiles. Se considera un extranjero, la definición de gentil en el diccionario bíblico. Gentil, un extranjero o pagano o no convertido. Entonces, el pueblo judío en ese tiempo respetaban y apreciaban a estos gentiles temerosos de Dios, pero no podían realmente compartir su vida, invitarlos a sus casas y compartir sus comidas con ellos porque no eran judíos y no estaban circuncidados. Vemos que Cornelio tenía una relación con Dios verdadera, a pesar de que no era parte de la cultura judía, que no llevaba sus leyes, sus estatutos, que no hacía sus rituales. Cornelio era devoto del Señor. En los versículos 3 al 7, Cornelio a la hora novena, que son como las 3 de la tarde, fue a orar y ahí tiene una visión donde Dios envía a un ángel para decirle que enviara por Pedro específico. Cornelio, le dice Dios, Cornelio, Dios conoce tu nombre. Dios conoce el nombre de cada uno de ustedes. Dios conoce mi nombre. Qué hermoso. Esto no se puede dejar pasar. Esto a mí, cuando yo lo leí, ¡woo! Cornelio le dijo, ¿ok? Porque Dios conoce tu nombre, Él te formó. Y como dice en los Salmos 139, 16, 18, mi embrión vieron tus ojos. Cornelio reconoce la voz del Señor. Cuando uno tiene una relación con el Señor, reconoce la voz de su pastor. Dice, ¿qué es, Señor? Espérate. ¿Qué es, Señor? Le dice. Cuando uno tiene una verdadera relación, como dije, uno reconoce la voz y responde al llamado. El versículo 4, el ángel le dice, hoy vamos a aprender un poquito, así que por favor, sí, estén atentos y espero no redundar mucho, pero esto es bueno. La palabra de Dios tiene mucho que decir y cómo conocemos a Dios por medio de su palabra. El ángel le dice en el versículo 4, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios tiene memoria de nuestras oraciones, amados y hermanas. Y de lo que hacemos para Él, Él no se olvida, tiene memoria. En el versículo 5 al 6, Dios le da unas instrucciones específicas. Envía por Pedro. Entonces vamos al versículo 7. Vemos que Cornelio no pierde tiempo. Envía a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían a ir a Jope, luego de haberle contado lo que había pasado. Ahí vemos que él actuó en obediencia. Él muestra su fe y envía a personas que eran obedientes también. No envió a cualquiera, no envió por ahí a sutanito, a menganito, no. Envió a unos obedientes y devotos. Un soldado que era también devoto a Dios y a 2 sirvientes que le servían también y que eran creyentes. Su fe, pues vemos ahí que fue contagiosa, pues habían siervos en su casa y bajo su mando que también honraban a Dios. O sea, la fe de Cornelio contagiaba a las personas que estaban alrededor de él. Rodéate de personas, amados y amadas. Rodéate de personas con fe, creyentes y obedientes. Mientras ellos iban de camino a Jope, miren qué bello es Dios. Mientras ellos iban de camino a Jope en busca de Pedro, Pedro tiene una visión en los versículos siguientes. Dios muchas veces habla a varias personas de un asunto, no solo a una.
Así provee la confirmación y Dios se encarga de cada detalle. En los versículos 10 al 16, vamos rapidito, dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino, esa era. Sí, es que no tengo los espejuelos. Ok, vemos como Pedro fue a orar al mediodía y tuvo hambre, y en lo que le preparaban algo de comer tuvo un éxtasis, o sea, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios, cuando quiere hacer énfasis, repite. Dios repitió esto 3 veces. Pedro debió considerar esto como que era algo importante de parte de Dios. 3 veces le lo dijo. Dios nos habla, vieron que él fue a orar y sintió hambre. Dios nos habla a través de nuestras distracciones. A veces estamos orando, queremos orar, nos planeamos, y cuando empezamos, o suena el teléfono, nuestras queridas tripitas suenan con hambre. Somos humanos. Y a veces nos distraemos, pero Dios usó esa hambre de Pedro para enseñarle algo importante, que lo que Dios limpia, él no lo podía llamar inmundo o común. Dios aprovecha cada oportunidad para enseñarnos algo, amados y amadas. Dios, si vienen a ver y ponen los versículos anteriores de Cornelio con lo de Pedro, ya Dios estaba preparando el terreno, preparando el ambiente, preparando la situación. Estaba preparando a Pedro, inclusive ya lo estaba empezando a preparar al él quedarse hospedado en casa de un curtidor de pieles. Si van arriba en Hechos 9, el versículo 43, con el que se estaba quedando era un curtidor de pieles, o sea que él bregaba con algo muerto. En la ley judía, los judíos no podían tocar cosas muertas. Ya Dios estaba tratando con Pedro. Se consideraba impuro, según la ley judía, el contacto con animales muertos, como había dicho antes. Vemos cómo Pedro le dice que no al Señor. Pedro. Como vemos, ya Pedro le había dicho a Dios no en otras ocasiones. Como vemos en Mateo 16, el versículo 22, cuando Jesús anuncia su muerte, ¿qué le dice Pedro? Voy a esperar que lo busquen, así bebo agua. En Mateo 16, el versículo 22. Dice, cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro, ¿qué le dice? Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Eso es una negación, eso es un no. No es un no ahí directo, pero es una negación. Entonces en Juan vemos cómo Pedro también le dice que no. En Juan 13,
el versículo 8, lo tengo aquí para que, a ver, todavía me quedan unas paginitas, ok. El versículo 8 dice, no me lavarás los pies jamás. Pedro. Nuestra respuesta al Señor debe ser sí. Cuando Dios nos habla, debe ser sí. Si vemos la respuesta de Cornelio, la comparamos con la respuesta de Pedro, miren cómo dice Cornelio. ¿Qué es, Señor? ¿Qué? ¿Cómo qué quieres? O como dicen nuestros amados hermanos mexicanos, mande. ¿Qué? Aquí estoy. Y miren la respuesta a la visión de Pedro. No, le dice. Cornelio, si vemos, estaba más sensible a Dios que Pedro en ese momento. Todos estamos bajo construcción, amados y amadas, todos. Así que Pedro seguía bajo construcción y seguía, porque como todos aquí. A pesar de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, salvo y grandemente usado por Dios, Pedro seguía siendo Pedro, como había dicho, ¿verdad? Un cabeciduro, en mi opinión, como yo, un cabeciduro, obstinado. Así soy yo, pero como digo, estoy en construcción en las manos de ese alfarero, amén. Dios no lo usó porque él era perfecto, sino porque iba en la dirección correcta y estaba dispuesto. A pesar de que dijo no en la visión. Acuérdense que fue una visión. Él iba en la dirección correcta. Dios tenía que romper ese prejuicio de Pedro para que siguiera la encomienda de llevar el evangelio a todos. Entonces, en los versículos 17 al 20, ya venían, acuérdense que ya venían de camino, los dos siervos y el soldado iban de camino a buscar a Pedro, a enviarle ese mensaje de Cornelio, acuérdense. No lo leímos, pero después en sus casas los puede leer. Entonces, espérense que me estoy leyendo la misma página, sorry, los nervios. Ok. Sí. Pues Pedro, en el 17 al 20, Pedro queda perplejo y no había entendido del todo la visión. Se quedó como que pensando. El Espíritu Santo le habla. He aquí 3 hombres, ojo ahí, atención, perdón. El Espíritu Santo le habla. Ya había tenido la visión y todavía estaba ahí meditando, reflexionando en esa visión, pero viene el Espíritu Santo y le habla. Y le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Si quieren seguir conmigo, estamos en el 17 al 20. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Un paréntesis. Se me olvida decir paréntesis, porque todas estas cosas que estoy diciendo, pues son paréntesis a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Lo que he podido inferir. ¿Cuántas veces Lilian? ¿Cuántas veces hemos dudado de una orden que Dios nos da? ¿Cuántas veces nos quedamos perplejos, pensando y dudando? El entendimiento llegó luego cuando Pedro habló con los hombres que lo buscaban. Los mensajeros de Cornelio vienen con la invitación a Pedro de ir a la casa de Cornelio, quien quiere oír tus palabras. Eso fue lo que le dijeron los extranjeros, que Cornelio quería que fuera Pedro a Cesarea. ¿Cómo se dice? ¿Cesarea o Cesarea?
Cesarea, que quería que él fuera allá porque querían oír lo que Pedro tenía que decir. Así que vean cómo Dios le da una visión a Cornelio, le da una visión a Pedro, cómo eso se une. Cómo Dios va entretejiendo una cosa con la otra para un propósito hermoso. Un gentil, peor aún, un oficial del ejército romano quería oír el evangelio que Pedro anunciaba. Esto no se podía dejar de pasar por alto. Se ve el cambio en el corazón de Pedro cuando los hospeda. Si siguen leyendo, al hospedarlos y obedecer el mandato de Dios de ir con ellos al día siguiente. No solamente le dice, ok, pues yo voy a ir porque Dios ya le dijo ahí con una voz y que no se podía dejar pasar por alto. Levántate y ve con ellos. No solamente le dice que sí, sino que los hospeda donde él estaba quedándose. Él le podía haber dicho, sí, miren, si pueden ir un poquito más allá abajito, allá van a encontrar un Holiday Inn o qué sé yo, tú me entiendes, o una posada, para términos allá, una posada. No, los hospedó, los entretuvo, les dio de comer. Ya Dios estaba obrando en el corazón de Pedro. Fue un cambio grande, amados, que hizo que Pedro fuera en contra de las costumbres y tradiciones de Israel. Pero él no fue contra la palabra de Dios. Fue contra las costumbres de Israel, pero él fue fiel a la palabra de Dios. Fue obediente. También fue acompañado de algunos de los hermanos de Jope. Paréntesis, es bueno que nosotros tengamos testigos de lo que va a acontecer. Es bueno que llevemos a alguien cuando vamos a dar una palabra, cuando vamos a ir a orar por alguien. Es bueno que vayamos con alguien para tener testigos. Versículos 24 al 26. Cornelio lo estaba esperando. Él tenía mucha fe en Dios. Él no conocía a Pedro. Solo sabía que Pedro era un judío piadoso, que por tradición no tendría nada que ver con un gentil como él. Aún así, lo esperaba en fe. Salió a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Pero Pedro le corrige ese error diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Él no permitió que Cornelio lo adorara. Acuérdense, Cornelio era devoto y piadoso, pero no sabía de la religión, de las costumbres, ni nada de eso judías. Y, no se había convertido, simplemente su corazón ya estaba siendo transformado por esa palabra de Dios. Entonces, en los versículos 27 al 29, dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto era Pedro hablando. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahí vemos que Pedro ya entiende que la visión se trataba de las personas, no de la comida. Aunque también es un principio que se trataba también de la comida para romper esas cadenas que habían, ese prejuicio que había en Pedro.
Jesús nos habla de este principio en Marcos 7, del 18 al 20. Jesús dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. O sea que Pedro entendió aún lo que Dios le había, de lo que Jesús le había dicho cuando estaba acá en la tierra. Los versículos 30 al 33, ahí Cornelio le vuelve y le dice su visión, le muestra lo que vio. Y le explica a Cornelio por qué lo envió a buscarlo. Vemos en este recuento que Cornelio buscaba a Dios con intensidad, en ayunas, y Dios se le reveló a Cornelio. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Paréntesis. Si leemos acá, que estaba reunido Cornelio con su familia, con los que le servían y algunos soldados, más la gente, Pedro y la gente que venía con él. El ambiente ya estaba preparado, ya esas personas estaban preparadas, la audiencia estaba preparada, sus corazones estaban preparados. Habían orado. Pedro fue preparado por el Espíritu Santo. Vemos que nuestra bendición es aumentada grandemente cuando nosotros nos preparamos para oír la palabra de Dios. Así que esto es una nota muy importante de venir preparados para oír la palabra de Dios. Los versículos 34 al 43 fue la predicación que Pedro les hizo. Dice, la predicación breve de Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Ahí están los testigos, ahí Pedro testificando lo que Dios había hecho. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso fue la prédica, el sermón que dio Pedro. El entendimiento de Pedro de que el evangelio debía salir a los gentiles. Si vemos en Deuteronomio 10, versículos 17 al 18, les doy un break. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho es soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Como la palabra de Dios, nuevamente, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La predicación de Pedro a los gentiles fue igual a la predicación que Pedro le hacía a los judíos. Él no quitó, no cambió, todo fue igual. Para que vean cómo Dios seguía trabajando en el corazón. En los versículos 44 a 48, el sello. Ahí fue lo maravilloso. Si tenían duda Pedro y los que venían con él, los versículos 44 a 48 los dejaron atónitos, patidifusos, boquiabiertos, you name it. Dice: mientras aún hablaba Pedro, acuérdense, estamos todavía en Hechos 10, por si acaso, estamos en Hechos 10, versículos 44 a 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, ¿ustedes se lo van a impedir? No podemos impedir que se bauticen. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días, rompiendo prejuicios, rompiendo barreras. Si había alguna duda, ahí se fue. Pedro se quedó con ellos. Y los cristianos judíos que estaban presentes, ellos quedaron asombrados. Pedro notó claramente que a ellos habían recibido el Espíritu Santo también, como lo recibió Pedro y como los recibieron los demás ahí en Hechos, cuando estaban todos unánimes orando. Ellos habían estado orando, estaban en un solo acuerdo, estaban preparados. Esto mostró que ellos habían recibido el mismo espíritu, de la misma bendición que los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús, los que recibieron esa mañana de Pentecostés. Esto fue un suceso súper importante para romper esos prejuicios que tenían los judíos de los gentiles, que tenían que
Podían convertirse, pero entonces tenían que convertirse al judaísmo, los judíos de aquella época. Pero aquí mostró Jesús en su Espíritu Santo de que no tenían que convertirse al judaísmo para recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Nosotros no tenemos que cambiar, convertirnos, ir a ninguna secta o convertirnos, estar sujetos a leyes humanas. A eso no nos mandó Dios. Dios aquí rompió las barreras de los prejuicios, amados. Esto es súper importante. Dios rompió los prejuicios. ¿Ok? Y ahora, para concluir, vemos que gracias a la obediencia de Cornelio y Pedro, fue en Cesarea donde se predicó por primera vez el evangelio a los gentiles. Cesarea, como se diga, perdón, era un bastión importante en los pueblos romanos. Pero miren, ven cómo Dios va trabajando, yendo de pueblo en pueblo, de sitio hostil, e infiltra, lleva, prepara a personas que lleven la palabra de Dios hasta el día de hoy. Y seguirá haciéndolo cuando hay personas obedientes a seguir el mandato de Dios. Muchas veces Lilian comete el error de prejuzgar a alguien por su origen, raza, cultura, costumbres, color, estado social, necesidad. Porque vemos a esa persona en la calle, juzgamos su condición. Yo juzgo su condición cuando lo veo en la calle. No vemos más allá. No vemos lo que Dios está haciendo en esa vida, la transformación y la limpieza que Dios está haciendo en esa vida. Si vemos entrar a alguien por ahí, no vamos a mirar no, pero eso me lo aplico yo. Mientras estaba escribiendo esto, pensaba, ¿y si viene una persona de ambulante? Como ha pasado, han venido aquí y los hemos atendido, les hemos dado comida. Pero si viene un transexual, si viene una persona, un hombre vestido de mujer, ¿lo vamos a rechazar? ¿Lo vamos a mirar mal? No, mis amados, aquí no podemos. Ay, Señor amado. La mayoría de nosotros desechamos ese tipo de personas, no lo podemos hacerlo. Dios no nos ha desechado a nosotros. Dios no me desechó a mí. No me desechó en el momento que yo toqué piso. En el momento que estaba sola. En el momento, y esto no lo tengo aquí, pero Dios es soberano y Dios es bueno. Dios no me desechó cuando yo me iba a las barras a tomar. Dios no me dejó cuando estuve sola en una playa y fui violada. Dios no me dejó. Dios no me desechó. ¿Cómo vamos nosotros a desechar a alguien que Dios ha llamado limpio? ¿Cómo vamos a desechar? ¿Cómo vamos a mirar de reojo? No podemos. No podemos. Dios no hace acepción de personas. Él nos creó a imagen y semejanza. Nos creó a imagen y semejanza. Esa semejanza a Dios, esa imagen gloriosa, ese amor que Dios muestra por cada uno de nosotros. Dios oye nuestras oraciones. Seguimos aprendiendo de todo esto que leímos. Como dijo Daniel, me encanta porque él no sabía que iba a hablar de esto. Que Dios oye nuestras oraciones. Él tiene memoria de ellas. Hagamos de la oración un buen hábito. No una rutina. Hagamos de la oración un buen hábito.
Cuando te conectas con Dios, lo buscas fervientemente, dedicas tiempo a Él, Dios te escucha, te habla de diferentes maneras, pero también te habla con claridad, porque Dios es un Dios de orden. Cuando te conectas con Dios, estás en la misma frecuencia del cielo. Dios, cuando da una visión, confirma por medio de otras personas su palabra, como dije anteriormente. Vemos que Dios aquí, en estos pasajes, se encarga de cada detalle. Él no deja ningún hilo suelto. Nada es por casualidad. No estás aquí porque estabas aburrido en tu casa. No. Estás aquí porque Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, te hizo. Amada, amado, te estoy esperando. Ven, quiero tener una relación contigo. Quiero oír tu voz. Seamos diligentes cuando Dios nos da una encomienda. No nos quedemos analizando o buscando una excusa para hacer las cosas. Cuando Dios te da una encomienda, hazlo. Cuando el pastor y la pastora me llamaron para predicar, yo no digo predicar porque yo no soy pastora, digo exponer la palabra. Estaba en el trabajo y un montón de cosas, porque soy humana, somos humanos, me vinieron a la mente. Ya tú sabes, los dardos del enemigo, ¡fuápata! ¡fuápata! Y mientras ellos me hablaban, mientras la pastora me hablaba y el pastor, me venían una cosa. Pero tú, que te sientas en los weekends a ver televisión y no coges la Biblia. Y tú, no, porque es así, ¿ok? Y yo, ok. Esto yo no lo tomo a la ligera. Con temor y temblor estoy aquí, pero es un privilegio. Es un privilegio que primeramente Dios les haya puesto en el corazón a los pastores de que me dijeran: Lilian, creemos que puedes hablar de la palabra de Dios este domingo. Es un privilegio el que yo no merezco, pero la gracia de Dios y su infinita misericordia es quien lo hace. Así que no demos por poco esos dones, esos talentos que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Y el que crea que no tiene dones ni talentos, no, busquen la palabra, sumérjase en la palabra de Dios. Él le hablará de una manera contundente, de una manera precisa, de una manera clara. Porque Dios habla a nuestras vidas claramente. Dios es maravilloso. Dios nunca se equivoca, hermanos. Y yo dije, bueno, pues lo voy a hacer con temor y temblor. No dudé, dije que sí, porque Dios en esa cruz del Calvario nos dijo que no a Lilian. Cuando Él estaba en esa cruz, Él miró y no le dijo a Dios: no, yo no quiero hacer esto más, envía ángeles que me rescaten. No, Él no dijo que no. Porque Él pensaba en cada uno de ustedes y en mí. Él pensó en cada uno de ustedes. Y sigue pensando. Y sigue esperándolos. Sigue esperándonos y llamándonos. Lo que Dios limpia y transforma, lo que Él declara limpio, nuestras mentes, los corazones, nosotros no lo llamemos común, inferior o impuro, porque Dios ha hecho y sigue haciendo una obra transformadora en nosotros. Tener una relación con Dios es lo más importante, buscar conocerlo a Él, por el ejemplo que damos a nuestras familias, amistades y todos los que nos rodean. Un ejemplo de obediencia, perseverancia en la fe, amor a Dios. Muchos, por ese ejemplo, muchos pueden venir a los pies de Cristo, amados. Muchos. Tenemos que preparar nuestras mentes y corazones para oír la palabra de Dios.
Antes de ir a la iglesia, orar, buscarle su presencia. Prepararse, mira, por la noche prepare lo que se va a poner, lo que sus hijos se van a poner, no lo deje todo al azar, a la última hora. Tenemos esa tendencia, yo tengo esa tendencia, yo no sé qué es lo que me va a poner hoy, que conste, pero que yo digo, tengo que, pues porque hay que estar preparado, pero me preparé. Desde el viernes estaba ahí buscando la presencia de Dios, orando, ayunando, pidiéndole, pero pidiéndole que fuera la palabra de Él saliendo de la boca mía sin añadirle ni quitarle, porque esto es una gran responsabilidad. Y es responsabilidad de nosotros prepararnos para poder recibir esa palabra, para entenderla, para masticarla y después volver en la casa a oírla, buscar y leer y seguir buscando, porque esta palabra nos ayuda a conocer a Dios. Esta palabra nos muestra cómo es Dios. Es una carta de amor a nosotros. Entonces, nosotros, nuestros corazones y nuestras mentes tienen que estar listos para recibir la palabra. Todos nosotros somos parte del plan de salvación. El plan de Dios para la salvación, todos nosotros. Vemos que los judíos de aquella época vieron que los gentiles formaban parte del plan de Dios para salvación. En Hebreos 2, no lo tienen que buscar, se los leo aquí rapidito. En Hebreos 2, del 11 al 12, dice, porque Él santifica porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Los llamamos hermanos, los llamamos hermanas, no importa la raza, de dónde vienen, su estado social, su color, los llamamos hermanos y hermanas. Somos uno en Cristo. No caigamos, por último, no caigamos en la trampa de creer que tenemos que ser perfeccionados para que Dios pueda usarnos. No, Dios nos prepara en el camino. Él nos puede usar ahora. Atrevámonos a actuar en fe. Y recuerden, como dice Jeremías 29:11, que los planes de Dios son ¿qué? Mejores que los nuestros. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así que el que tenga alguna duda de que Dios no lo escucha, aquí ven que Dios escucha las oraciones, que Dios tiene memoria de cada oración, de cada ofrenda, de cada obra. Aunque sabemos que no es por obra, sino por fe, que vamos a ganar el cielo. Los invito a ponerse de pie, vamos a orar. El altar siempre está abierto para el que quiera oración. Tenemos hermanas y hermanos dispuestos a orar y siempre el altar está abierto. Así que, Padre amado, en esta mañana te damos a ti la gloria, te damos la honra, el honor y el poder. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, posándote sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada familia, Señor, que está aquí representada, sobre cada nación, que podamos, Señor, llevar este evangelio a todas las naciones, como dice tu palabra, Señor. Que seamos, Señor, vasijas de barro en tus manos, oh alfarero. Que seas tú, Señor, ayudando a cada uno de nosotros, Señor, a aprender de tu palabra, aprender a conocerte, Padre. Quita todo temor, Señor, de exponer tu palabra a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo. Señor, ayúdanos, Padre, a creer más en ti, a que nuestra fe crezca mientras nosotros disminuyamos, Señor. Que tu fe crezca
crezca en nosotros, Señor. Si hay aquí, Padre, alguno que necesita oración, el altar está abierto, Señor. Padre, que seas tú posando tu mano al que está confundido, que tú le traigas claridad de mente, Señor. Al que está dolido, Señor, que sea tu nombre, Jesús, que sea tu nombre como bálsamo para esas heridas del corazón, de esas heridas que no se ven, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, soplando, Señor, de ese bálsamo, de esa savia, Señor, en esos corazones angustiados, Padre. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, trayendo la paz donde hay angustia. Espíritu Santo, oh Jesús amado, que seas tú trayendo sanidad a las enfermedades físicas que están aquí sufriendo hermanos y hermanas, Señor. Que seas tú poniendo tu mano sanadora, Jehová de los ejércitos, en esos riñones, en esa columna vertebral, en los pies, en los huesos, en la cabeza. Oh Señor Jesús, toda enfermedad del estómago, Señor, que seas tú, Señor, tocando, Padre amado, sistemas digestivos, Señor. Padre, envía tu palabra de sanidad sobre estas personas, Señor. Padre amado, que seas tú, Padre, llenándolas y abrazándolas de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Maestro bueno, oh Jesús, Salvador y Dios mío, Padre, que seas tú dando aliento de vida al que está desvalido, Señor. Que seas tú soplando, Señor, de tu Espíritu Santo en estas vidas. Echa fuera toda depresión, Padre, en el nombre de Jesús. Echa fuera toda dolencia, echa fuera la soledad, Padre, porque muchos de nosotros cuando salimos de este servicio nos vamos a la casa y pensamos que estamos solos, Señor. Que seas tú, Señor, acompañándonos. Que seas tú, Espíritu Santo, mostrándole que tú los tienes bajo el hueco de tus alas, Señor. Como dice el Salmo 91 que leyó Raquel, Señor. Que seas tú, Señor, su abrigo, su refugio. Oh, torre fuerte en la adversidad, Señor, eres tú, Padre. Oh, Señor, que podamos decir: aquí estamos, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. Quita el temor en mis hermanos y en mis hermanas. Padre, que vengan a ti, Señor, los que están cansados y atribulados. Que vengan a ti y se metan en el río de agua viva. En esos ríos, Señor, que no van a tener más sed, porque tú sacias, Señor, al sediento. Tú das pan al hambriento. Oh Jesucristo, Jesucristo, nada somos sin ti, Señor. Sin ti no podemos. Si tu Espíritu Santo no va, no podemos, Señor. Precisamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Yo confieso que cada día yo necesito de ti, amado mío. Eres mi amado, Señor. Gracias por tu gloria, gracias por tu grandeza, gracias por tu gracia que muestras cada día en cada uno de nosotros, porque nos levantamos, tenemos aliento de vida gracias a ti. No lo damos por alto, no lo pasamos por alto, Señor. Es una gran bendición el poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias por cada visita, bendícelos, Señor. Muéstrale cuánto tú los amas, Señor. Padre amado, cada persona que está aquí, que sea tú hablándole individualmente, claramente, Señor. Susurra a sus oídos palabras de amor, Jesús. Ayúdalos, Señor, en lo que están batallando, que solamente tú lo sabes, Señor. Que sepan que no es por sus fuerzas, que no es por ellos, sino por tu Santo Espíritu, Señor. Porque nosotros nada podemos hacer si tú no lo haces, Señor. Oh Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu voluntad para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Espíritu Santo, sopla, Padre. Sopla, Señor, de tu amor, que se extienda en cada uno de nosotros, que extendamos nuestras tiendas, Señor, y podamos extender ese amor que tú nos muestras a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, Señor, de toda nación, Padre. Toda lengua te adorará a Jesús. Toda
rodilla se arrodillará para alabar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque a tu tiempo veremos, segaremos, Señor. Padre, aunque hayamos sembrado, Señor, con lágrimas, dice tu palabra, que segaremos, Señor, con ese gozo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú das renuevo, porque tú renuevas, Señor, las manos. Tú fortaleces las manos, Señor, Padre, del que está caído. Tú levantamos las manos en estos momentos, Señor, al que está caído en el nombre de Jesús. Lo levantamos, Señor. Padre amado, ahora, Espíritu Santo, levantamos, Señor, clamor para todo aquel que está desvalido, Señor, para todo aquel, Señor, o aquella que está triste, Señor, en medio de depresión, de angustia, de ansiedad, Señor. Levantamos las manos en señal de rendición a ti, Señor. Padre amado, tú puedes, Señor, hacer la obra. Tú puedes sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, Señor. Tú eres el mismo hoy, mañana y siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo te podemos decir gracias, Señor. A ti la gloria, la honra, el honor, el poder, Señor, porque eres tú, a través de ti, Señor, que tú lo haces, Señor. Gracias, Señor nuestro. Gracias, Jesús. Gloria mía y castillo mío. Te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu santo y dulce nombre, Jehová. Gracias, Señor. Gracias por todas las personas que están aquí. Bendícelas, Señor. Bendice su casa, bendice su familia, bendice su trabajo, sus negocios. Trae ideas nuevas, creativas, Señor, para que quiera emprender un negocio. Que seas tú abriendo puertas, Señor. Que seas tú trayendo, Señor, Padre, ideas nuevas, Señor. Padre, ideas de empleo, Señor. Abre, Señor, provee, Padre, provee. Oh Señor Jesucristo, ayúdalos, Señor. Renueva su fuerza como las del búfalo. Úngelos con aceite fresco. Unge a nuestros pastores. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. Ayúdalos, Padre, a articular, a hablar de tu palabra, Señor. Padre, de nuevo en hablar tu palabra, Padre. Ayúdalos, Espíritu Santo. Rodéalos de tu amor y tu presencia, Señor. Y a ellos y a su familia, Padre. Bendito Dios, bendigo tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta semana, Señor, y que seas tú con cada uno de nosotros. Nos vamos de aquí, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. Tu presencia irá con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre, hasta el fin del mundo, Señor. Esperamos en ti, te amamos y te bendecimos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios.